Esta es María. María y su familia otomí viven en la región de Sierra Otomí-Tepehua de Hidalgo, México. Ella vende sus bordados coloridos y hace pequeños trabajos para sobrevivir. Los padres de María, como muchos de la región, cultivan café y tienen una milpa, un sistema ancestral con el que su gente siempre ha cosechado productos como maíz, frijol y calabaza. La vida de María es tranquila y hermosa. A ella le encanta bailar el huapango con su música hidalguense. Y nada es mejor que comer tortillas hechas a mano, mientras observa cómo la niebla cubre las montañas de la Sierra Madre. Sin embargo, la vida de María no es fácil. Su región es una de las más pobres de México. Las mujeres tienen en promedio una educación de 3er grado de primaria, y 2 de cada 5 no saben leer ni escribir. Las mujeres de la Sierra Otomí-Tepehua no son apoyadas como líderes. Se espera que guarden silencio. Y es raro que los hombres tomen en cuenta sus opiniones en cuanto a las decisiones que las afectan tanto a ellas como a sus comunidades. Casi todas las mujeres indígenas reportan violencia en sus escuelas y hogares. Muchas dicen que se sienten solas y abandonadas. Un día, María se enteró de un taller interesante. La organización mexicana CIDE invita a las mujeres indígenas a aprender juntas sobre desarrollo humano, leyes, cómo pueden dirigir y participar en las elecciones y organizar comunidades. Ella asiste al taller y ve a viejas amigas y conoce a otras nuevas. CIDE le pide que reflexione sobre futuros proyectos o políticas necesarias para mejorar sus comunidades. Y luego escuchan, realmente escuchan. Al sentirse inspirada y empoderada, ella asiste a más talleres donde aprende sobre leyes y sus derechos y que estos pueden ser poderosos en tanto que ella los ejerza. Durante su capacitación, María también aprende sobre cómo las mujeres pueden hacer un impacto sostenido y que ella puede dirigir utilizando la comunicación abierta y la honestidad, practicando el pensamiento de preguntas y la escucha activa. Ella ve cómo CIDE utiliza el diálogo para educar y así fortalecer sus habilidades como mujer y líder. El aprendizaje hace que María se sienta viva. Ella acepta la invitación de CIDE para comprometerse más con su trabajo. María sabe que el camino será difícil, pero también ella sabe que puede hacer cualquier cosa que se proponga y que CIDE la apoyará en cada paso del camino. CIDE ayuda a María a organizar uno de los 5 nuevos grupos de mujeres indígenas igual que ella, 4 enfocados en temas locales y 1 en los regionales. También le ayudan a organizar una cooperativa regional de artesanas. CIDE entonces involucra a María y su movimiento en las 7 claves para el desarrollo sostenido de su comunidad. Educación que empodera, medio ambiente protegido, ciudadanos y gobierno responsables, relaciones saludables entre hombres y mujeres, asistencia médica de calidad, justicia y derechos exigidos y protegidos, y oportunidades económicas. Después, todas las mujeres invierten muchas sesiones de trabajo para pensar críticamente sobre sus propias ideas de proyectos y políticas. Encuentran que tienen pensamientos diferentes, pero encuentran consenso cuando escriben sus propuestas en su propia agenda de desarrollo regional que no tiene precedentes. María consulta este documento cuando propone ideas al gobierno o desarrolla proyectos. Con conocimiento básico sobre sus derechos y cómo usarlos, CIDE ayuda a María a que su grupo se formalice firmando su propia carta legal que contiene declaraciones de misión y visión, mientras diseñan sus propios logotipos organizativos. El grupo de María ahora puede recaudar fondos legalmente para producir sus propios proyectos. CIDE también invita a María a establecer lazos con cientos de otras mujeres otomíes, nahuas y tepehuas en foros públicos regulares. Aquí, por primera vez en la historia de la región, todas las mujeres indígenas de la zona vienen a unirse, traspasando barreras de idioma, culturales y geográficas. María y sus amigas de CIDE ven que tenemos mucho en común y que juntos somos mejores. El trabajo de María basado en los derechos está diseñado a largo plazo, pero también se enfoca a conseguir metas a corto plazo. Escuchando que María y las demás tienen que producir algo concreto para mostrar que su inversión vale la pena, CIDE ayuda a enlazar a María y sus comunidades con financiadores terceros.
En poco más de 3 años, el trabajo y sacrificio de María y sus compañeras dentro del marco de CIDE les ha ayudado a ellas y a sus comunidades a enlazar 18 diferentes proyectos de impacto inmediato. Nuevas estufas de combustión limpia. Sistemas de captura de agua de lluvia. Estos proyectos hacen la vida más fácil y fortalecen el compromiso de María con su trabajo. Mientras tanto, CIDE apoya a María otorgándole un pequeño fondo semilla, a través del cual ella y su organización pueden aprender mientras producen su primer proyecto. El proyecto de María capacita a mujeres y hombres que aún no están involucrados con CIDE sobre cómo manejar la agenda de las mujeres para que sus voces sean escuchadas ante los líderes recién elegidos. A medida que el progreso continúa, María comienza a soñar qué más puede hacer con su nuevo conocimiento y experiencia. Ella imagina presentarse como candidata a un cargo público, no solo como promotora de otros candidatos. Quiere compartir sus ideas con los hombres y el público extranjero, y tiene sueños de vender su trabajo artesanal afuera de su región. CIDE tiene sueños también. Ellos ven a las mujeres como María a quienes escuchan, educan, organizan formalmente, unen, enlazan y apoyan para reflexionar sobre cómo pueden escalar el impacto. Con el tiempo, CIDE imagina compartir su forma de trabajo, de la base hacia arriba, con los hombres y jóvenes de la región y con las demás personas de las otras 2 regiones indígenas del estado. Hasta entonces, CIDE, María y cientos de mujeres como ella continúan creando comunidades de cambio duraderas.